y ahora pues vamos a pasar a la práctica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es medir tensiones. Imaginaos que yo quiero medir la tensión que tiene esta batería. Bueno, pues lo primero que tengo que saber es que la batería, la tensión, la energía que almacena una batería, la da en forma de tensión continua. Pues entonces, tomamos el polímetro, nos vamos al COM, ponemos la sonda negra. Y como lo que quiero medir es tensión, pues donde ponga la V. Aquí, por ejemplo, V, omega y MA, M minúscula A. Pues entonces, como voy a medir tensión, la tensión se mide en voltios, pues la pongo aquí. Bueno, pues ya tengo las ondas enchufadas. Ahora me voy a la escala. ¿Qué quiero medir? Quiero medir tensión en corriente continua. Pues entonces me iría a esta escala. DC, corriente continua, V de voltio. Y ahora viene la madre del cordero. ¿Qué campo de medida tengo que elegir? Bueno, siempre que elijamos un campo de medida en un polímetro de escala manual, siempre escogeremos uno que se aproxime por defecto a la tensión nominal del aparato que vamos a medir. Yo sé que estas baterías tienen 12 voltios, ¿no? Pues el valor que más se aproxima por defecto a 12 voltios son 0, es 20. Perdón, por exceso. He dicho por defecto, me he equivocado. Por exceso es 20. O sea que el campo de medida que voy a elegir es de 0 a 20 voltios. La punta de prueba roja al positivo y la negra al negativo. Y ahí nos marca el valor de la tensión de la batería, que como vemos está descargada. ¿Qué pasa si invierto las puntas? Pues que el aparato va a medir perfectamente, pero que te va a aparecer un signo menos. Bueno, pues cuando aparece el signo menos significa que es que simplemente has cambiado las puntas, pero la medición que te ha dado es la correcta. Bueno, vamos a usar otro polímetro para que veamos la diferencia. Como vemos es casi igual. Pues la misma operación. Aquí vemos que tenemos la V de voltios, y aquí vemos el pictograma, digamos el símbolo con el cual se representa la tensión continua. Pues elegimos un campo de medida como este por exceso, que se aproxime por exceso, es decir, de 0 a 20 voltios, sonda negra a común, sonda roja a tensión y resistencia. Ya lo tenemos. Y vemos que da casi el mismo valor. Y si invertimos las puntas, aparece el signo menos, exactamente como ocurría con el otro polímetro. Como vemos, esto siempre es igual. Esto siempre es igual. Si tomamos el automotriz, sonda negra a común, sonda roja, tensión, frecuencia, resistencia y prueba de diodos, aquí. Y nos vamos a la zona de medición de corriente continua, voltios en continua, y escogemos un campo de medida de 0 a 20 voltios. Y vemos que te da un valor pues parecido. Como vemos es prácticamente lo mismo.
Bueno, ¿qué pasa si yo no conozco el valor de la tensión que voy a medir? Bueno, pues si no conoces el valor de la tensión que vas a medir, siempre aproxímate por exceso. Por exceso, por ejemplo, yo no sé, imagínate que yo no sé que esta batería da 12 voltios. Bueno, pues a ver si va a dar 200. Pues si la pongo en 200, pues vemos que también marca. Lo que pasa es que solo te saca un decimal. O sea que la medición es menos exacta. Si la pongo en 1000, te va a medir, pero vemos que no te saca ningún decimal. No te saca ningún decimal y es una medición pues muy inexacta. ¿Qué pasa si la pongo en un campo de medida en el cual no corresponde a la tensión nominal de la batería? Por ejemplo, yo he seleccionado de 0 a 2 voltios, 2000 milivoltios que son 2 voltios. ¿Qué pasa? Pues que no va a medir en absoluto. Por eso siempre es preferible aproximarse por defecto. Bueno, pues ahora voy a montar un circuito elemental sencillísimo. Una batería y un bombillo. Vamos a ver cómo tendría que proceder si quiero medir la tensión que me llega al bombillo. Pues muy fácil. 12 voltios, pues la escala de 0 a 20 voltios, el campo de medida, perdón, de 0 a 20 voltios, común la negra y en la del medio, voltio, ohmio, miliamperio. Pues simplemente conectando entre los extremos a ver que se vea. Conectando entre los extremos del consumidor. Y aquí vemos que tiene una caída de tensión de casi 1 voltio. Aquí vemos la tensión que nos está llegando al bombillo. ¿Y con esto qué quiero decir? Que siempre que se midan tensiones, el polímetro en posición de voltímetro, es decir, para medir tensiones tanto en tensión continua como en tensión alterna, siempre se conecta a dos puntos entre los cuales haya diferencia de potencial, es decir, en paralelo. Si aquí tengo una batería y aquí tengo una bombilla, pues el voltímetro, es decir, siempre va en paralelo. Es decir, si yo quiero medir la tensión a la que está funcionando ese bombillo, pues lo tengo que conectar siempre en paralelo, siempre entre dos puntos entre los cuales hay diferencia de potencial. Siempre, siempre, siempre se conecta de esta manera. Es decir, voltios paralelo. Bueno, pues imaginar que quiero medir la tensión que hay en un enchufe. Por ejemplo, este enchufe. Bueno, la tensión de la red sabemos que es alterna. Aquí en Europa y en algunos países, en algunos otros países, pues viene a 230 voltios y 50 hercios. En Estados Unidos, en México y en algún otro país viene a 110 y 60 hercios. Bueno, apagamos y vamos a empezar por el principio.
la punta negra siempre al común. La punta roja, como lo que vamos a medir es tensión, independientemente que sea continua o alterna, pues vamos a ponerla en esta posición. Y ahora, a la zona de medición de tensión en corriente alterna, ACV, pues seleccionamos siempre un valor, al igual que como hicimos con la batería, que se aproxime por exceso. Bueno, pues como aquí la luz viene a 230 voltios, el campo de medida que voy a usar es de 0 a 750 voltios. Aquí vemos que aparece un pictograma, un aviso que pone HV, High Voltage. Es decir, aquí que tenemos que tener cuidado. Aquí tenemos el enchufe. Esto, mucho cuidado cuando hagamos esto, que con esto poca broma. Y ahí nos indica el valor de la tensión de la red, que son 230 voltios. Con esto pues podemos saber con facilidad cuál es la fase y el neutro. Por ejemplo, este de aquí, como el neutro está puesto a tierra, pues punteo la clavija de tierra. Ahora mismo no indica tensión porque este será el neutro, es decir, como el neutro está puesto a tierra, está en el mismo potencial, no me indica tensión, y este pues será la fase que tiene que tener tensión con tierra, y exactamente vemos que aparece el valor de la tensión. ¿Cómo sería, por ejemplo, en este polímetro? Pues exactamente igual, común, la pinza negra. Como lo que vamos a medir tensión, pues nos vamos aquí que pone V, omega y HZ, es decir, tensión, resistencia y frecuencia. Como lo que vamos a medir es tensión, aquí. Y ahora nos vamos a la zona de mediciones, aquí vemos que aquí no pone ACV, como en el otro polímetro, pone la V mayúscula, que es voltio, con el dibujo de la senoidal. Pues lo mismo, giramos el selector hasta un valor, el valor que más se aproxime por exceso, es decir, 750 voltios, tensión alterna, 750 voltios, damos al botón de encendido, y ahí nos indica la tensión de la red, 235 voltios. Como vemos es muy sencillo. Bueno, pues ahora vamos a medir la intensidad en corriente continua. Primero vamos a utilizar un pequeño motorcillo de este tipo, y luego de un bombillo. Vamos primero con el motor. Estos motores, pues a simple vista, pues sabemos que tienen muy poco consumo, pero yo no lo sé. Yo no sé el consumo que tiene, con lo que vamos a empezar de más a menos. Es decir, vamos a empezar por los campos de medida más grandes, y luego, pues, si vemos que mide poco, que tiene poca, diga que la medida es inexacta, imprecisa, pues pasaremos a utilizar campos de medida más pequeños. Pues el procedimiento es el de siempre. Pinza negra a com. Y aquí vemos que podemos elegir aquí intensidades del orden de miliamperios y aquí ya de 0 a 10 amperios. Yo, como no sé el consumo que tiene el motor, pues vamos a utilizar la escala grande, de 0 a 10 amperios, y el selector giratorio.
Ya tengo el aparato listo. Bueno, esto es muy importante. Así como decíamos que para medir tensiones, para medir voltios, el aparato de medida se tiene que colocar en paralelo, pues cuando tenemos el polímetro para medir intensidad, si lo colocamos en paralelo, lo único que vamos a hacer es quemarlo, fundirlo. El polímetro, cuando está en posición de amperímetro, siempre tiene que estar en serie, porque la intensidad del elemento que vamos a medir, en este caso la que va a pasar por el motor, tiene que ser la misma que pase por el aparato de medida. Es decir, que tenemos que seguir esta conexión siempre que se mida intensidad, siempre, tanto en corriente continua como en corriente alterna, siempre el aparato de medida en serie. Y vamos a pasar a la práctica. Tomamos una pinza, polo positivo, me la llevo al motor, tomamos otra pinza, me la llevo a una de las dos ondas del aparato, por ejemplo a esta, da igual, la otra que queda suelta la cojo a otra pinza y me la llevo al polo negativo. Ahí está andando el motor. Y esa es la intensidad que marca. Como vemos aparece el signo menos. El valor de intensidad es el mismo, pues para quitar el signo menos pues simplemente tenemos que invertir las pinzas. Pero que vemos que esto no tiene la mayor importancia, porque la medición es la misma. Pues aquí hay algo que no hace. Cosas del directo. Vemos que la intensidad que marca es muy poca. Hemos elegido un campo de medida bastante grande. Bueno, pues lo que vamos a hacer es desconectar y en este caso, como no nos ha dado 0,03, pues ponemos, por ejemplo, en 200 miliamperios y cambiamos la sonda aquí. Y hacemos la misma conexión en serie, la misma que hemos hecho. El aparato de medida siempre en serie con el consumidor, para que por él pase toda la intensidad que pasa por el consumidor. Y ahí vemos que tiene una medida más exacta. Ahí lo que nos marca son 48 miliamperios, que es el consumo real de este motor. Como vemos, habíamos elegido una medida, un campo de medida muy grande. Pero bueno, el procedimiento es ese, si no se conoce el consumo del motor. Hablo del motor o del consumidor. Y aquí tengo una lámpara de automóvil. Esta sí que va
a consumir varios amperios, pues simplemente tengo que cambiar la pinza y la escala en 10 amperios y la conexión en serie. Positivo me lo llevo al bombillo, del bombillo al aparato y del aparato a la batería. Ahí ya está, y vemos que marca casi 3 amperios. Conectamos y apagamos. Vamos ahora a utilizar un polímetro de 4 agujeros, por ejemplo este que tiene 4 agujeros, ¿no? Pues el común, la pinza negra, y como la bombilla que vamos a medir, la bombilla pues sabemos que ha dado casi 3 amperios, pues lo ponemos aquí en hasta 20 amperios y elegimos en la zona de medición intensidad en continua. Intensidad en continua, está en la escala, como vemos tiene de 20 microamperios a 20 amperios, pues elegimos 20 amperios, siempre lo máximo. Y lo mismo entendemos, intercalamos el instrumento de medida exactamente igual, de la misma manera que hicimos con el otro polímetro. Ahí se enciende y ahí nos marca el valor de la intensidad que está pasando por la bombilla, que es la misma que pasa por el aparato. La bombilla está luciendo. El signo menos es simplemente porque hemos puesto al revés las pinzas, hemos conectado al revés las puntas de prueba del polímetro, pero la medición, lo que está dando, el valor que está dando vemos que es casi igual que el otro. Vamos a cortar. Y ahora vamos a hacer la prueba con el motor. El motorcillo vemos que tiene poco consumo, son aproximadamente lo que he dado son 30 miliamperios, pues aquí me llevo el selector a 200 miliamperios y cambio la pinza roja aquí este agujero que te indica M minúscula a mayúscula, o sea, miliamperios, medir miliamperios, y intercalamos exactamente igual que hicimos con la bombilla. Y ahí vemos que nos indica el valor de la intensidad que está pasando por el motorcillo. Es aproximadamente por 30, 40, este marca un poquito más. Bueno, vamos a apagarlo. Y como vemos es muy fácil, es simplemente por lógica. Y así es como se mide la intensidad en corriente continua. Bueno, pues ahora vamos a proseguir con la medida de la intensidad
pero esta vez en corriente alterna. Es decir, vamos a medir intensidad, vamos a medir amperios, pero en corriente alterna. Este polímetro que hemos usado como conejillo, vemos que no tiene ninguna escala de medición para medir intensidad en alterna, es decir, solo tiene en continua. Por lo que por ejemplo estos, pues no nos va a valer. El que hemos utilizado, pues si queremos medir intensidad en corriente alterna, pues esto no nos va a valer. Este sí. Bueno, pues vamos a proceder como siempre. Punta de prueba negra al común. ¿Y ahora qué vamos a medir? Vamos a medir intensidad, ¿no? Pues aquí tenemos intensidad de miliamperios y aquí tenemos intensidad de hasta 20 amperios. Bueno, vamos a probar con el bombillo. El bombillo pues sabemos que tenemos que utilizar este orificio y seleccionar el campo de medida de hasta 20 amperios en alternado. Pues ya está listo, le damos al botón y al igual que se hacía con la corriente continua, cuando medíamos intensidad en continuo, pues aquí exactamente igual, se coloca el aparato siempre en serie. Bombillo. Y ahora aquí pues tenemos que intercalar el polímetro en posición de amperímetro. Y aquí vemos la indicación que nos indica el aparato de medida una vez que tenemos ya la fuente de alimentación en alterna. Vemos que son pues aproximadamente 3 amperios. Como al igual que en el caso de la tensión, cuando se miden magnitudes, tanto tensión o intensidad en corriente alterna, el valor mostrado por el polímetro es el valor eficaz o valor RMS. Eso lo explicaremos con más detalle, pero que sepamos que esto es un valor eficaz. Voy a apagar la fuente de alimentación. Y ahora pues vamos a hacer la misma prueba con el motorcillo. En este caso, como el motorcillo tiene un consumo muy inferior, pues yo lo que hago es cambiar la punta de prueba roja y la pongo en miliamperio. Hasta aquí no se ve, porque puse aquí esto para poder medir mejor la capacidad. Y me voy a escala de miliamperios, 200 miliamperios, que es lo máximo que puede medir en esta posición, es decir, el campo de medida 0 a 200 miliamperios. Pues ahora hago lo mismo, conecto en serie, siempre en serie, de la fuente y claro, esto no nos va a hacer nada porque es un motor de corriente continua. Es un motor de corriente continua, pero bueno, sabemos que la intensidad del orden de miliamperios se mide aquí y del orden de amperios hay que ponerlo aquí y seleccionar la opción de 0 a 20 amperios.
Bueno, ya hemos visto cómo se medía la intensidad en corriente alterna y la conexión, al igual que en el caso de la corriente continua, se efectúa siempre en serie. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente de corriente alterna. Aquí tenemos un bombillo y la intensidad que pasa por el bombillo tiene que pasar también por el aparato de medida, por lo que la conexión se efectúa siempre en serie, exactamente igual que se hace en corriente continua. Bueno, aquí cuando se usan fuentes de baja tensión, por ejemplo ahí en la fuente hemos usado 12 voltios en corriente alterna, pero cuando se quiere medir intensidad en circuitos, en consumidores, conectados a circuitos de alta energía, o sea, de alta tensión y alta intensidad, pues la verdad es que manipular esto, o sea, intercalar un aparato de medida puede resultar peligroso. De hecho lo es. Por ello se construyen las pinzas amperimétricas, también llamadas amperométricas en algunos otros países de habla hispana. Esto es como un polímetro normal, vemos que tiene sus orificios, el COM, tensión, resistencia, ¿tal? Un polímetro normal. Tiene incluso medidor de continuidad acústica. Pero tiene la ventaja que para medir la intensidad en alterna utiliza la pinza. Esta, por ejemplo, esta pinza es muy sencillita. Esta solamente puede medir intensidad en corriente alterna, no puede medirla en continua. Y tiene de 0 a 200 amperios y de 0 a 1000 amperios. Como vemos, son medidas bastante grandes, bastante intensas. Y ahora pues vamos a ver cómo se utilizaría este aparato de medida, la pinza amperimétrica o amperométrica, para medir la intensidad en corriente alterna sin necesidad de desconectar nada, ni de intercalar pinzas, ni nada parecido. Bueno, pues aquí tengo una moladora a la que he desmontado la empuñadura. Como sabemos, los motores de estas herramientas eléctricas suelen llevar motores universales o monofásicos en serie, que no es más que un motor de colector y escobillas, con un devanado de campo generalmente formado por dos polos. Es decir, estos se parecen mucho a los motores de corriente continua. Bueno, aquí se separa un cable, este va del interruptor, que es este, a una de las bobinas inductoras. Y esto, como va todo en serie, o sea, estos se parecen mucho a los motores de corriente continua en serie, vamos a medir el consumo, es decir, vamos a medir la intensidad que atraviesa el motor universal sin tener que desconectar nada. Bueno, pues acabo de dar tensión aquí, a partir de aquí ya pocas bromas, porque ya tenemos tensión en el cable. Y ahora, pues en nuestra pinza vamos a escoger el campo de medida el menor, es decir, de 0 a 200 amperios. Por aquí no van a pasar 200 amperios ni de coña, pero bueno, nos va a permitir, no obstante, hacer una medida de la intensidad. Tenemos el aparato enchufado.
Bueno, ahí tenemos la pinza abrazando el cable. Y podemos ver que el consumo de esta máquina es aproximadamente de 1 amperio, es lo que nos ha marcado pues 1 amperio. Tener en cuenta que esto está en vacío, esto está trabajando en vacío, pues si le hiciéramos la prueba pues cortando con ella, pues obviamente pues nos daría un valor más elevado. Bueno, pues ya podemos apagar la pinza. Y bueno, y así es como se mide la intensidad en la corriente alterna. Bueno, pues una vez que ya hemos visto cómo se miden tensiones e intensidades, tanto en corriente continua como en corriente alterna, pues vamos a hacer una puntualización, sobre todo cuando se miden tensiones y corrientes alternas, que como vemos varían en el tiempo, a diferencia de la corriente continua. Bueno, pues algo que viene y va, una magnitud que viene y va, ¿cómo la medimos en forma de número? Pues bueno, para eso están los valores eficaces, o RMS. Bueno, pues el valor eficaz podría decirse que es el valor, un valor numérico de una magnitud que varía en el tiempo, y en electricidad es equivalente a una corriente continua de igual valor que produce los mismos efectos térmicos, es decir, que aplicado sobre una carga resistiva disipa la misma energía en forma de calor. Bueno, ¿cómo hace el polímetro para sacar de una onda, sacar este número, este valor eficaz? Bueno, pues estos polímetros, estos sencillos, que son baratillos, que son sencillos, pues el microcontrolador interno que lleva, pues sigue este algoritmo. Es decir, extrae la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores instantáneos que se alcanzan en cada periodo. Bueno, aquí he dibujado un periodo que, como sabemos, a 50 hercios es 20 milisegundos. Vamos a acercarlo para verlo mejor. Bueno, pues si trasladamos pues un diagrama vectorial al diagrama cartesiano, que es este, pues veremos que el giro del vector, pues en la onda está representado de esta manera. Por ejemplo, un giro de 90 grados se alcanza cuando está en el pico. En este caso, el pico, como es una onda sinusoidal, el pico, simplemente multiplicando el RMS, que es lo que nos da el polímetro, por raíz cuadrada de 2, que nos da un número de estos irracionales que no se acaban nunca, pues podemos obtener la tensión de pico, el pico que realmente tiene la tensión, que estamos midiendo a 230. Y esto se alcanza a 90 grados. Luego, a la media vuelta, los 180 grados va a 0. Luego se alcanza otra vez los 325, pero en negativo, es decir, con la polaridad cambiada, y luego pues vuelve a 0. Pues lo que hace el polímetro, lo que hace el microcontrolador es simplemente hacer estas operaciones. Tensión de pico multiplica por el seno del ángulo, es decir, primero seno de 90, que es 1, tensión de pico por el seno de 180, tensión de pico por el seno de 270 y
por último por el de 360. Y estos son los valores instantáneos. Esto de aquí es tensión. Los valores instantáneos que se alcanzan en cada periodo. Luego eleva al cuadrado esos valores instantáneos y extrae la media aritmética. Y una vez que tiene la media aritmética, pues extrae la raíz cuadrada y vemos que el valor que nos da es exactamente los 230 voltios, bueno, nos da casi, pero prácticamente 230 voltios, que es el valor que tenemos en la red. Esto es lo que hacen estos aparatos. ¿Qué pasa? Pues cuando medimos corrientes alternas y también intensidades que proceden de transformadores, que proceden de la red o que proceden de generadores, de alternadores, pues estos aparatos los van a medir de puta madre, los van a medir correctamente y con una buena exactitud. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en electrónica? Que tenemos que enfrentarnos muchas veces a ondas no sinusoidales, como por ejemplo ondas cuadradas, ondas modificadas, ondas de dientes de sierra. Bueno, pues entonces ese algoritmo no nos vale. Entonces, el que nos vale es este. Con esto se puede calcular el valor eficaz o RMS de cualquier tipo de onda, sea sinusoidal o no. Pues los polímetros que siguen este algoritmo pues llevan la inscripción de medición de valor eficaz verdadero, o sea, en inglés es True RMS, que es lo que nos vamos a encontrar, y esos pues te miden con mucha exactitud cualquier tipo de señal en forma de onda, sea sinusoidal o no. O sea, estos miden bien las sinusoidales. Esto, por ejemplo, para andar por casa, pues van muy bien. Pero para medir otras ondas cuadradas y todo esto, pues esto no nos vale. Esto va a medir, pero la medición que nos va a dar va a ser errónea. Para ello necesitaríamos uno con medición de valor eficaz verdadero. Bueno, yo esta expresión pues no la voy a desarrollar. Aquí pues vemos que tenemos una integral definida y vamos, hay gente, este vídeo está hecho para principiantes, para personas que no tienen conocimientos extensos sobre el tema de electricidad y por eso sería alargar mucho el vídeo. Bueno, y aquí tenemos uno de escala automática. Como vemos aquí, vemos las diferentes magnitudes, pero no vemos escala alguna. Es decir, si quisiéramos medir, por ejemplo, la intensidad, pues simplemente y ahí el aparato ajustaría automáticamente la escala. Con las otras magnitudes, por la misma mili, micro, frecuencia, capacidad, resistencia, diodos y medidor acústico de continuidad. Tensión en continua y en alterna. Y aquí apagado. Y los agujeros son exactamente los mismos que en los de escala manual. Común, tensión, resistencia, frecuencia, intensidad e intensidad miliamperios. Y el uso es exactamente igual que los otros. Este además vemos que es de medición del valor eficaz verdadero, el True RMS, con lo que podemos utilizarlo para medir otro tipo de ondas no sinusoidales y con ondas distorsionadas también.